Para el ejercicio 10, nuevamente interpretamos el enunciado, utilizando la palanca del esquema, o sea que estamos trabajando nuevamente con palanca. Es la máquina que necesitamos tener en mente para mover una piedra, cuya masa. Aquí nos dan la masa, no nos están diciendo peso. Entonces esto sí hay que pasarlo a kilogramos fuerza o a newton. En este caso a newton lo vamos a pasar. Entonces como ya me dice masa, yo lo tengo que pasar a peso. Peso es igual a masa por gravedad de la Tierra. Eso lo vimos en la primera unidad de magnitud. Entonces la masa es 15 kilogramos de la piedra y está afectada la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso nos da un valor de 15 por 9,8 de 147. Y ahí nosotros vemos la parte física. Cuando nosotros multiplicamos kilogramos, metros por segundo al cuadrado, tenemos el newton. Ahora sí, ya está en la unidad que lo necesitamos trabajar. Entonces, vamos a intervenir aquí en la gráfica. Esto sería el peso o la resistencia del cuerpo, porque peso es lo mismo que yo diga resistencia, de 147 newton. Desde el punto de apoyo a la resistencia, brazo de resistencia, y desde el punto de apoyo a la potencia, brazo de potencia. 6 al brazo de potencia y 2 metros el brazo de resistencia. ¿De qué tipo de palanca se trata? Cuando el punto de apoyo está en su centro, palanca de primer género. Estamos trabajando una palanca. ¿Qué fuerza hay que ejercer para poder levantar la piedra? Y ahí nos daba, ¿no? Recordar que el peso de un cuerpo es igual a la masa por la gravedad. Ahí ya hicimos el cálculo para poder tener realmente el peso, que es la resistencia. Entonces la incógnita es la fuerza que vamos a tener que hacer de este extremo para poder levantar ese objeto. Vamos a extraer los datos del enunciado. Tenemos la resistencia 147 newton. Tenemos la potencia, que es la incógnita, el brazo de resistencia 2 metros. El brazo de potencia es igual a 6 metros. Vamos a aplicar la fórmula de la palanca. Potencia por, en este caso, vamos a poner ahí, brazo de potencia es igual a la resistencia por brazo de resistencia. Queremos despejar la potencia. Entonces vamos a tener potencia, resistencia por brazo de resistencia dividido el brazo de potencia. Potencia, la resistencia, era este valor que nosotros teníamos, 147 newton, el peso de la piedra. El brazo de resistencia, 2 metros. Y el brazo de potencia, 6 metros. Simplifico metro con metro y allí vamos a multiplicar el numerador por 2, que es igual a 294, y la unidad que me quedó es el newton, dividido 6 adimensional. La potencia es igual a 49 newton. Es lo que voy a aplicar de fuerza en el otro extremo de donde está ubicada la piedra para poder moverlo. Para resolver el ejercicio número 11, que nos habla del pez que tira de la caña de pescar con una fuerza de 6 newton, ahí tenemos la resistencia. ¿De qué tipo de palanca se está trabajando?
Esta es una palanca de, si está la potencia en el centro de la barra rígida, es de tercer género. Vamos a extraer los datos. Nos da un brazo de potencia de 0,50. Entonces, brazo de potencia 50 centímetros. Lo vamos a pasar a metros, porque acá nosotros tenemos 2 metros. Entonces, 50 centímetros, agregamos un 0. Este es igual a 0,5 metros. 5 metros. Estos centímetros los hemos pasado a metros. Después tenemos el brazo de resistencia, es desde el punto de apoyo donde se encuentra el pez. Tenemos 2 metros en este sector, más lo que hemos pasado 0,5 más 2 metros sería 2,5 metros. También tenemos ya la resistencia. La potencia es nuestra incógnita. La resistencia es igual a 6 newton. La fórmula para una palanca de tercer género o una palanca en equilibrio es la siguiente. Potencia por brazo de potencia es igual a la resistencia por brazo de resistencia. Tenemos que calcular la potencia. Entonces vamos a poner potencia es igual a la resistencia por el brazo de resistencia. Esto está multiplicando, pasa dividiendo brazo de potencia. Reemplazamos las variables. La resistencia tiene un valor de 6 newton por el brazo de resistencia 2,5 metros ahí, y el brazo de potencia 0,5 metros. Metro con metro se va, a lo cual vamos a multiplicar 6 por 2,5, eso es igual a 15 como valor. A ver, vamos a poner bien. 6 por 2,5 es igual a 15 newton. Nos ha quedado en el numerador dividido 0,5 adimensional, dividido 0,5. Eso nos da un valor de 30. La potencia es igual a 30 newton. Vamos a determinar la fuerza para las gráficas que ya tenemos, ¿no?, en el ejercicio número 12. Yo voy a poner aquí esta gráfica que nosotros teníamos. Era una polea fija en la cual tenía una resistencia de 100 newton, y en el otro lateral nosotros aplicábamos la potencia, que no sabemos cuál es. Si a nosotros ya nos da la resistencia, sabemos inmediatamente cuánto es la potencia. 100 newton sería la respuesta. Sabemos que las poleas fijas no reducen el esfuerzo, sino que cambian la dirección de las fuerzas. Nos permiten hacer eso. Por fórmula, potencia es igual a resistencia. Con un dato conocemos el otro. Avanzamos hacia el otro dibujo que tenemos nosotros allí. Nosotros tenemos una polea móvil. A continuación tenemos una polea fija, así. A continuación tenemos también otra polea móvil, sube hacia una polea fija, nuevamente baja hacia una polea móvil y nuevamente sube hacia una polea fija, y de este extremo tenemos la potencia. Sabemos que todas las gráficas que teníamos estaban relacionadas a una resistencia, ¿no? Ahí nosotros podemos ver en la gráfica que era de 6.000 newton. Acá tenemos una polea móvil, dos poleas móviles, tres poleas móviles.
Entonces en este sector teníamos las poleas móviles. Y aquí tenemos 1, 2, 3 poleas fijas. Poleas fijas. Tenemos que calcular aquí cuánto es la potencia que vamos a hacer. En este caso tenemos un aparejo factorial. Aparejo factorial. ¿Cuál es la fórmula del aparejo factorial? Potencia es igual a la resistencia 2 por N, número de poleas móviles. El orden que tienen, ¿no? Porque tienen fija. Entonces la resistencia sabemos que es 6000 newton. 2 por N, número de poleas móviles, 1, 2, 3. De esta manera tenemos 6000 newton dividido 2 por 3, 6. Vamos a tener 6000 dividido 6 es igual a 1000 newton. Es la potencia que vamos a hacer en este extremo. Entonces aquí vamos a aplicar 1000 newton. Y la resistencia era de 6000 newton. Podemos decir que este aparejo factorial es útil porque nos reduce el esfuerzo. Y la última gráfica que nosotros teníamos para analizar en el ejercicio 12, este era el A, el B y ahora vamos al C. Bien, teníamos una polea móvil, y una polea fija. Y tenemos la potencia y de este lado está conectado a la resistencia, que la resistencia era de 120 newton. Entonces la potencia es la incógnita. ¿Cuál es la fórmula para una polea móvil? La fórmula era potencia es igual a resistencia sobre 2. ¿Cuánto es la resistencia? 120 newton dividido 2. Entonces sería 60 newton la fuerza que yo tendría que aplicar en este sector. 60 newton para una polea móvil. Tengo una polea fija. De esta manera se resolvió los ejercicios 12. El ejercicio 13 nos expresa que tenemos que calcular la fuerza para poder levantar un objeto que tiene, aquí nos da un dato ya en el enunciado, un objeto de 100 kilogramos de masa. O sea, tenemos la masa 100 kilogramos de masa en cada una de las siguientes máquinas. Ya tenemos luego las máquinas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es esta masa pasarla a peso. Aquí no me voy a realizar el cálculo auxiliar. Peso es igual a masa por gravedad de la Tierra. La masa es 100 kilogramos fuerza por la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si yo multiplico 100 por 9,8 nos da un valor de 980 kilogramos metros por segundo al cuadrado. Obtengo el newton. De esta manera ya lo he transformado a esto, a peso o a resistencia. 980 newton. Ahora comienzo a trabajar con esta resistencia en las distintas máquinas. La primera que nos da es el caso de una polea fija. Entonces, si es una polea fija, acá yo tengo como resistencia
980 newton. ¿Cuánto es de fuerza que tengo que realizar? Ya sabemos que es la misma, 980 newton, porque potencia es igual a resistencia en una polea fija. Ahora avanzamos con la segunda máquina que nos brindan el ejercicio. Tenemos una polea fija. Aquí vamos a aplicar la fuerza. Esta está conectada a una polea móvil. Y acá nosotros tenemos la resistencia, que como sabemos tiene 980 newton. No sabemos cuánto es la fuerza. Aplicamos su fórmula. Polea móvil. La fórmula es potencia es igual a resistencia sobre 2. La resistencia es 980 newton dividido 2. 980 dividido 2, 490 newton. Entonces aquí voy a aplicar una fuerza de 490 newton. Ahí tengo el resultado. Y la última máquina que nos da es para la situación A, la situación B, y vamos a hacer aquí la situación C. Tenemos la siguiente gráfica. Tenemos una polea fija. Esta está conectada a una polea móvil y nuevamente esta está conectada a una polea fija. Nuevamente baja a una polea móvil y esta ya está adherida. Entonces esto está conectado para la resistencia, y esa resistencia que nos dan allí era de la misma masa. Resistencia 980 newton. Volvemos a pensar, tenemos dos poleas fijas, 1, 2, 1, 2, dos poleas móviles. Entonces estamos trabajando ¿con quién? Con un aparejo factorial, por la disponibilidad de nuestras poleas fijas, poleas móviles. Tenemos dos. ¿Cuál es la fórmula? Nosotros sabemos que es potencia es igual a resistencia 2 por N. La resistencia es 980 newton. 2 por el número de poleas móviles, 1, 2. Dos poleas móviles, entonces 980 newton dividido 4. Entonces vamos a poner aquí 980 newton dividido 4. Es igual a 245 newton. Esa es la fuerza que nosotros debemos aplicar en este extremo, o sea, la potencia. Aquí vamos a poner, entonces, potencia es igual a 245 newton. Cuando hablamos de potencia es lo mismo que decir fuerza. Ya saben, cuando hablamos de resistencia es lo mismo que decir peso. De esta manera tenemos resuelto el ejercicio número 13. Disponemos de un torno cuyo tambor tiene un radio de 10 centímetros, una manivela. La manivela tiene el largo es 0,8 metros. El peso de ese cuerpo es de 156,8 newton. Y nos pregunta qué fuerza, en newton y en kilogramos fuerza nuevamente.
Tenemos el peso, la resistencia, yo lo voy a poner con R, y nos están preguntando la fuerza que nosotros tenemos que aplicar. Si intervenimos aquí, tenemos la resistencia, que es igual a 156,8 newton en esta parte inferior. La fuerza es lo que vamos a buscar. El largo de la manivela, 0,8 metros. 0,8 metros. El radio del torno, 10 centímetros. Entonces aplicamos fórmula y ya estaríamos en condiciones de terminar con los ejercicios, ¿no? La fórmula del torno era fuerza por el largo. Fuerza por el largo es igual a la resistencia por el radio. A ver cuál es la variable que nos está faltando. Es la fuerza que hay que aplicar en esta parte del torno. Entonces, fuerza es igual, esto que está multiplicando va a salir bien, resistencia por el radio dividido el largo de la manivela. La resistencia era de 156,8 newton por el radio. Aquí tenemos que hacer un pasaje de unidad, ¿se acuerdan? Esto está en metro y esto está en centímetros. Lo vamos a llevar a los centímetros a metro. Metro, decímetro, centímetro y milímetro. En este caso yo tengo 10 centímetros pasado a metro. Entonces esto es igual a 0,10 metros. Entonces aquí yo voy a tener 0,10 metros dividido 0,8 metros. Metro con metro se va y la fuerza en su denominador para calcularlo sería 156,8 por 0,10 es igual a 15,68 newton dividido 0,8 dividido 0,8. La fuerza que habría que aplicar es 19,6 newton. Aquí en este sector yo tendría que hacer una fuerza de 19,6 newton. Me piden que lo represente en newton y en kilogramos fuerza. Por ende, voy a trabajar con un cálculo auxiliar y la equivalencia de fuerza. 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Como tenemos 19,6 newton, debajo de newton, 19,6 newton, X kilogramos fuerza. Se multiplican los extremos completos, 1 kilogramo fuerza por 19,6 newton dividido 9,8 newton. Newton con newton simplificamos. En el numerador me queda 19,6 kilogramos fuerza, eso dividido 9,8. Dividido 9,8 es igual a 2. 2 kilogramos fuerza. Entonces ya tengo las dos unidades que me piden que estén en newton y en kilogramos fuerza. Esos dos, estos 19,6 newton también equivalen a 2 kilogramos fuerza. De esta manera terminamos todos los ejercicios propuestos para ir analizando máquina simple. Muchas gracias por el compromiso, la predisposición y el tiempo dedicado al análisis de la física.